Bien, buenas noches con todos. Un saludo desde la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Les saluda Miriam Magallanes Maldonado y hoy día tengo el honor de presentar a la profesora Victoria Diegueza. Ella es historiadora licenciada en la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con experiencia profesional en la recuperación del patrimonio cultural archivístico, la Declaratoria de Patrimonio Documental de la Nación, en procesos técnicos, archivísticos, entre otros. Ha publicado y coeditado un libro, Trujillo, Capital de la Independencia del Perú, y actualmente también ha publicado en el boletín del Archivo General de la Nación, tiene artículos en revistas nacionales e internacionales y se desempeña como historiadora de la Comisión Regional del Bicentenario de la Independencia del Perú en La Libertad. Para nosotros es un honor iniciar el ciclo de conferencias sobre el sistema penitenciario peruano con este tema que va a servir para dar un inicio a toda esta secuencia de conferencias magistrales. El día de hoy, la ponencia de la profesora está intitulada El sistema penitenciario en Lima en el siglo XIX. Bienvenida y un saludo cordial a usted, profesora Diegueza. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los asistentes, a todos los que nos están escuchando. Agradezco en principio a la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal por la invitación y a los organizadores encabezados por la señora Miriam Magallanes. ¿Sí? Bien, la presente exposición ofrece una mirada histórica de la implementación y funcionamiento de la Penitenciaría de Lima y la Administración de Justicia Penal durante el periodo republicano peruano, durante específicamente el siglo XIX, ¿no? Disculpen, antes de seguir, ¿están rayando la pantalla? Por favor, se solicita a los alumnos no utilizar ninguna herramienta del Zoom, por favor. Quien haya hecho este trazo, por favor, si puede retirarlo. Nosotros estamos en una exposición, por favor, conozco que hay recién una transformación digital y no manejamos las herramientas. Por favor, evitar utilizar el lápiz que está en la parte inferior izquierda. Bien. Gracias. Continuando, como les decía, esta exposición ofrece una mirada, un acercamiento, una interpretación histórica de la implementación y funcionamiento de la Penitenciaría de Lima y, en general, de la Administración de Justicia Penal durante el periodo republicano, durante el siglo XIX. A partir, ¿no?, de la revisión de los documentos, que es nuestra materia prima en el caso de los historiadores, de los testimonios de condena de la Penitenciaría de Lima del Ministerio de Justicia, cuyos documentos se encuentran actualmente custodiados por el Archivo General de la Nación en su sede Palacio de Justicia, ¿no? Asimismo, para realizar este pequeño esbozo histórico, también hemos consultado memorias de los ministros de Justicia, ¿no?, durante el siglo XIX y algunos del siglo XX, a inicios del XX. Y también hemos complementado esta investigación con algunos recortes periodísticos como en El Peruano y El Comercio. Bien. Durante el periodo colonial, la justicia penal estaba basada en castigar el delito y vengar el delincuente a través de la legislación colonial. Los dispositivos legales consistían en las 7 partidas y la novísima recopilación de leyes indias. En ese sentido, no había una proporcionalidad entre el delito y la pena. Los castigos apuntaban sobre todo en vengar el cuerpo a través de las obras públicas, el presidio, la horca, los azotes, entre otros castigos. Con la independencia, ¿no?, y la inaugurada República del Perú, se suponía que en teoría se iban a liquidar los vestigios del periodo colonial, ¿no?, en cuanto al sistema jurídico. Lo cierto es que continuaron vigentes, salvo con algunas ligeros o algunas excepciones, como por ejemplo cambiar la pena de horca por la pena del fusil, ¿no? Pero ese mismo dispositivo establecía que los cuerpos que eran fusilados después tenían que ser colgados en la horca, ¿no?
Entonces, digamos que en la práctica continuó con el sistema colonial a nivel jurídico y punitivo, ¿no? Así también, asimismo, el espectáculo público punitivo continuó vigente durante el periodo republicano, ¿no? Lo cierto es que la independencia y las sucesivas guerras civiles, ¿no?, entre los caudillos produjeron la devastación económica y social del país. La inestabilidad de ese tiempo y la falta de representatividad propiciaron un clima que incentivó en buena parte el crimen, ¿no? Tenemos salteadores en los campos, bandoleros, robos, hurtos, ¿no? Entonces, Lima y las provincias, después de la independencia y los inicios de la República, se va a mostrar bastante inestable a nivel social, ¿no? Frente a ello, las autoridades se mostraron bastante incapaces, ¿no?, para proponer una reforma o una solución al crimen, ¿no? Y buscar un modelo, una reforma de justicia penal, y trajeron de regreso, por ejemplo, una institución colonial que imponía penas rápidas y bastante severas, como el Tribunal de la Acordada, ¿no?, que lo trajeron de regreso en 1828, luego en 1835, ¿no? Entonces, a medida que la situación social se salía de control, se desbordaba el crimen, entonces las autoridades hacían uso de estas instituciones coloniales, ¿no?, como es el caso del Tribunal de la Acordada, ¿no? Así también, por ejemplo, en 1823 se dispuso la pena de muerte para el delito de robo, ¿no? Entonces, las autoridades se vieron, digamos, en ese momento, en esa coyuntura, obligadas a hacer uso de penas severas, ¿no? Las prisiones en Lima, para llegar un poco al tema de la penitenciaría, un poco de las bases, del origen de la penitenciaría, desde el periodo colonial fueron casamatas, ubicado en la fortaleza del Callao, las carceletas, ubicadas en el local de la Inquisición, y el depósito Guadalupe, y la isla San Lorenzo, que los presidiarios eran enviados a picar piedra, ¿no? Bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy trujillana, y cuando empecé con el estudio del delito y del castigo, bueno, empecé estudiando cómo era el crimen y el castigo, ¿no? O digamos, la ley y el castigo en Trujillo, ¿no? Y luego posteriormente, entré a trabajar en el Archivo General de la Nación y pude ver de cerca los documentos de testimonios de condena, ¿no?, que ya ustedes van a poder ver más adelante, y pude, digamos, ampliar un poco la mirada y entender desde provincia a, hacia la capital y viceversa, ¿no? Cómo funcionaba, digamos, la administración de justicia y este sistema penal que se iba a instaurar, ¿no? Mientras tanto, ¿no?, como tanto en Lima como en las provincias, habían cárceles, ¿no? Las cárceles, las carceletas o centros de seguridad pública, que estaban ubicados muchas veces en el centro de la ciudad, y eran centros de detención más no de castigo, ¿no? Sin embargo, en la práctica, digamos que no cumplía para lo que supuestamente había sido dispuesto, ¿no? Entonces, tanto en Lima como en provincias, como en el resto del Perú, las cárceles eran insalubres, había mucha corrupción por parte de los alcaides, quienes eran los encargados de custodiar a los reos, ¿no? Habían fugas, ¿no? Habían borracheras, lo dicen exactamente los documentos. Entonces había muchos problemas sociales, ¿no? Es así que llegamos a la década de 1850, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, y el Perú atraviesa por una especie de modernización, ¿no?, que había sido generado en buena parte por la bonanza económica de la importación y exportación del guano. Entonces, permitió al país introducir ciertos cambios, ¿no? Mariano Felipe Paz Soldán viaja autorizado por Rufino Echenique, viaja a las provincias a hacer una evaluación, un diagnóstico de las cárceles del país, del interior del país, ¿no? Y se da cuenta de lo que ya les acabo de mencionar, ¿no? Problemas, ¿no?, de insalubridad, hacinamiento, fugas, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, es así
que el presidente Echenique decide que Mariano Felipe Paz Aldán viaje a los Estados Unidos a, digamos, a conocer los centros penitenciarios de ese país, ¿no? Para buscar el modelo más idóneo que se debería implantar en el Perú, ¿no? Es así que Mariano Paz Aldán, ¿no? Viaja y compila, que lo tengo aquí, ¿no? Que es el examen de las penitenciarías en los Estados Unidos, ¿no? Es un informe, ¿no? que presenta en el año de 1853, ¿no? Entonces, más allá del dinero que iba a permitir la construcción de este lugar, también hubo una voluntad por parte del Estado por buscar como señala el historiador Carlos Aguirre, una solución al problema, ¿no? Y también una respuesta a lo que querían las clases dirigentes, ¿no? Controlar a este sector de la población que se estaba desbordando, ¿no? Es una época bastante convulsa, ¿no? Es así, ¿no? Que empieza la construcción en el año de 1856 y en ese entonces ya estaba bajo el gobierno de Ramón Castilla. Se pone la primera piedra en el local que ahora es el Hotel Sheraton, ¿no? En parte también con lo que es el Real Plaza frente al Palacio de Justicia. Ahí se construyó la penitenciaría de Lima, basada en el modelo del panóptico, ¿no? Ahora, cabe señalar que una de las cosas que yo creo, que yo opino, de acuerdo a lo que he revisado, es que la penitenciaría buscaba centralizar la administración de justicia penal en el país, ¿no? Si bien es cierto, se llama Penitenciaría de Lima, pero a este recinto llegaban los penitenciados de todos los tribunales, de los sentenciados de los tribunales de justicia del país, ¿no? No solamente albergaba a los presos de Lima, sino llegaban de Ayacucho, llegaban de La Libertad, llegaban de Lambayeque, llegaban de Piura, ¿no? Pero claro, que en mayor parte eran de Lima, ¿no? Debido a que implicaba recursos económicos y también implicaba el criterio del juez, ¿no? De las provincias, ¿no? Porque, por ejemplo, en Trujillo, los sentenciados eran en su mayoría destinados al presidio local, ¿no? Que actualmente, no sé si conocen Trujillo, se encontraba localizado en el distrito del Porvenir, que es, digamos, la capital del calzado, ¿no? Y, bueno, era un cerro en que los presidiarios eran destinados a picar piedra. Entonces, estas prácticas se continuaron vigentes durante el periodo republicano, ¿no? Todo lo largo del siglo XX. Paralelo a ello, estamos en el año de 1862. Ya tenemos la penitenciaría de Lima, ¿no? ¿Ok? Aquí ya tenemos un plano, ¿no? Como pueden ver, esta penitenciaría tenía que tener un observatorio, un lugar donde podrían controlar a los penitenciados, ¿no? Ahora, quiero comentarles que el modelo que eligió Paz Aldán para construir y llevar a cabo la penitenciaría se basó en el modelo de Arbún, ¿no? Que consistía trabajo en el día y aislamiento en la noche, ¿no? Y del modelo de la penitenciaría de Filadelfia se basó el criterio religioso, ¿no? Había una capilla, ¿no? Había una escuela, habían talleres, había un comedor, una cocina, celdas para varones, para mujeres, celdas también para los menores, para los hijos de las mujeres, ¿no? Había una escuela, había una sala de reuniones. Entonces, Paz Aldán buscaba que la penitenciaría de Lima transforme al delincuente, ¿no? Entre comillas, al delincuente, un hombre que se pueda reinsertar a la sociedad, ¿no? Ya no el criterio ya no consistía en vengar el cuerpo, no en castigar el cuerpo, sino en que sirva este castigo para que el hombre se transforme, ¿no? Entonces, a lo que Carlos Aguirre era un laboratorio de la sociedad, ¿no? Tratar de convertir a estos hombres en seres útiles para la sociedad. ¿No? Es así como se construye la penitenciaría de Lima. Sin embargo, lo dice Carlos Aguirre y lo dicen algunos historiadores más, esto en la práctica no se llevó a cabo. Recién en 1863 reciben a los primeros penitenciados, ¿no? Pero transcurrieron los años
y ya la penitenciaría se encontraba superpoblada, habían fugas, habían revueltas, motines de los internos. Entonces, el sueño, digamos, de Paz Soldán no se llevó de todo, no se concretó, ¿no? Bien, como les indiqué anteriormente, yo me baso, digamos, veo la parte social, ¿no?, de la penitenciaría, a través de estos documentos muy interesantes, ¿no?, y que aprovecho para agradecer al Archivo General de la Nación que he podido yo investigar estos documentos, ¿no?, que eran parte de lo que era mi trabajo en ese momento. Entonces, ahora yo les puedo mostrar a ustedes, ¿no? ¿Qué nos da, qué nos permite conocer esos documentos, ¿no? Bueno, yo la verdad, yo no soy abogada, pero ustedes deben saber mejor que yo, cuando un reo ingresa, ¿no?, un penitenciario es sentenciado, al ingresar a la penitenciaría de Lima, iba con su testimonio de condena, es decir, con su resumen. Y delante de este resumen había una carátula, ¿no?, a lo que se llama testimonio de condena, en la cual consignaba de dónde venía, cuándo fue sentenciado, hasta cuándo debería permanecer en la penitenciaría, el número de su celda, el número de filiación, ¿no?, de qué tribunal fue juzgado, el nombre completo, ¿no? Y asimismo tenía una fotografía impresa, miren, aquí tenemos una, y los reos, si se dan cuenta, tienen un número, ¿no? En la parte, en el gorro que está arriba, era el número de su celda, ¿no? Entonces tenían un uniforme y disculpen, había el criterio, ¿no?, de tener un control bastante estricto de los reos, ¿no? Era un periodo en el que se buscaba registrar. Entonces, podemos encontrar, son numerosos los libros que almacena el Archivo General de la Nación y en el que se pueden ver estas sentencias, estos resúmenes, ¿no? Bueno, gracias a estos documentos podemos conocer la clasificación, que los reos eran clasificados por una junta, ¿no?, por una comisión de la Penitenciaría de Lima, en los cuales ellos decidían en qué celda debería de estar, ¿no?, en qué pabellón. Podemos conocer cómo era el ingreso, ¿no? Primero tenía que llevar, o sea, era todo un procedimiento, aseo, luego se le asignaba su filiación y luego se le daba una vestimenta para tomar una fotografía. La alimentación era de 3 comidas, el producto del trabajo, porque ellos tenían que trabajar en ese momento, eran para asumir sus gastos de subsistencia y gastos generales. Las mujeres estaban sobre todo destinadas a coser, a lavar y a planchar ropa de los presos y de los hospitales, ¿no? Los presos con menor condena eran destinados para la cocina, ¿no? Y en los premios había el uso del tabaco y la coca, ¿no? Y la pregunta sale, ¿no?, ¿quiénes iban a la penitenciaría? ¿No? Entonces, disculpen, a la penitenciaría iban sobre todo los sentenciados por el delito de homicidio, ¿no? Homicidio. Aquí tenemos una pantalla de lo que es el Código Penal de 1800, el Código de Procesamiento Penal de 1862, ¿no? El primero que tuvo el país, ¿no? Y señala, ¿no?, que a la penitenciaría, ¿no?, estaba dividido en 4 grados, ¿no? El primero de 6 años, el segundo de 9 años, el tercer grado de 12 años y el cuarto grado de 15 años, ¿no? Sobre todo, como les reiteré, iban homicidas, ¿no? Yo calculé, perdón, sí, calculé, ¿no?, en la memoria de 1898, que de todos los penitenciados, 234 iban por el delito de homicidio, ¿no? Triple homicidio, 1 penitenciario, doble homicidio, 1, robo, 9 penitenciarios, por violación, uxoricidio, 12, ¿no? Bien, la penitenciaría de Lima,
albergó también personajes, digamos, ilustres, ¿no? Escritores. Estuvo César Vallejo, estuvo Ciro Alegría, ambos liberteños. Entonces, para mí fue, miren, esta es una carátula del testimonio de condena. Aquí ya no encontramos una fotografía, ¿no? Porque esto de acá ya es un poco posterior, esto es del siglo XX, 1932, no sé si algunos saben, la revolución en Trujillo en ese año, ¿no? Entonces, Ciro Alegría fue sentenciado a la penitenciaría, ¿no? Y aquí pueden ver el nombre, dicen rematado, Ciro Alegría Bazán, filiación, celda, cuando ingresó al establecimiento, ¿no? El delito, dice rebelión, ¿no? Pena 10 años, comienza la condena, ¿no? Cumple la condena, termina la condena, el motivo, también indican el motivo de la salida, y el juzgado, ¿no? ¿Cuál sentencia? Como les mencioné, al final, Trujillo, corte marcial, ¿no? Entonces, toda esta riqueza de información la podemos conocer a través de estos importantes documentos. Este famoso delincuente, Wilman Urquiaga Emilio, alias Carita, ¿no? También encontramos, miren, su testimonio de condena. Eso también ya es para el siglo XX, ¿no? 1939 exactamente, ¿no? Quien fue juzgado por el delito de homicidio. Como les indicaba, había que llevar a cabo un estricto control, un estricto registro, ¿no? Incluso ya es en este periodo se comienzan a poner las huellas dactilares, ¿no? Aquí se ve un poco borroso, ¿no? Pero acá, penitenciaría central, ¿no? William Urquiaga, delito homicidio, pena 15 años, sentenciado por la Corte de Lima, ¿no? En agravio de Sánchez Borgoño, ¿no? Entonces, incluso está, ¿no? La indemnización civil que debía de pagar. Bien, el oficio, ¿no? Entonces, como les indicaba, había que cumplir un estricto control de registro de estos sentenciados que ingresaban a la penitenciaría, ¿no? La fotografía fue un instrumento de control, ¿no? De registro. Miren la variedad, ¿no? Entonces, esto también es ya del siglo XX, ¿no? Y pedían ya para este momento fotografías tanto de frente como de costado, ¿no? Y estos son una selección de reos que yo agrupé de diferentes tribunales de justicia del país, ¿no? A partir de estos documentos de testimonio de condena hemos podido reconstruir el procedimiento de ingreso de un reo a la penitenciaría de Lima. Dentro de ellos, como les decía, se encontraba la afiliación, la estatura, cara, ojos, labios, cejas, edad, estado civil, patria, religión y señales particulares, y también las fotografías impresas, ¿no? Aquí hay un criterio, ¿no? Una observación que yo hice sobre estos documentos era de que, como señala Carlos Aguirre, la penitenciaría, la penitenciaría de Lima produjo, ¿no? También violencia y produjo también racismo, ¿no? Esto se ve evidenciado también en la clasificación que hacen de los propios penitenciados, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Clasificaban de acuerdo al color, ¿no? De acuerdo a la raza, blanca, negra, india, ¿no? Y otras razas. Y bueno, la mayor cantidad, como se indica ahí en esta diapositiva, la mayor parte de la población de penitenciados era la indígena, bueno, también era la mayor parte de la población del país de ese entonces, ¿no? Entonces no sorprende que ocupe la mayor parte. Estos penitenciarios son del siglo XIX, ¿no? Y pueden ver asiáticos también, ¿no? Bueno, la fuente, ¿no? En cuanto a la estadística es de la Memoria de Justicia, Culto e Instrucción, ¿no? De 1898. Como les repetía, ¿no?
habían criterios, ¿no? De agrupamiento, tanto para las celdas, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Este criterio de etnicidad, ¿no? Miren, pueden ver acá, color indio, estatura, era importante. Estas características, ojo, esta afiliación, como se llama este conjunto, eran enviados por los tribunales de justicia de sus provincias, ¿no? Miren, aquí está la firma de que da fe, digamos, la Secretaría del Panóptico, ¿no? Pero estos eran enviados de provincias, entonces en sus propias provincias hacían este criterio, ¿no? De clasificación, estatura, patria, Perú, ¿no? Perdón, edad 45, estado soltero, color indio, ¿no? Entonces había una especie de entremezcla entre señalar entre raza, color y casta, ¿no? He podido encontrar algunos penitenciados que les dicen indio a raza y viceversa, ¿no? Profesión, ¿no? Tiene complexión, dice barba, nariz, ojos, ¿no? Al final, señas particulares, mencionan una cicatriz en la cara del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Y, ¿no? Como pueden ver, cómo era su criterio de clasificación. Dice, filiación del reo Cirilo Rizo, natural de Surco, señalan. Religión católica, estado soltero, edad 42 años, instrucción no tiene, profesión agricultor, estatura 1,60 m y raza negra, ¿no? Bueno, estas filiaciones en todos estos documentos es constante, ¿no? Y los podemos encontrar, ¿no? Nos dan fe, por suerte, estos documentos que aún se conservan, ¿no? Otro aspecto interesante, ¿no? Que tampoco se ha trabajado en el estudio de la penitenciaría, ¿no? Es en cuanto al uso de la fotografía, ¿no? Y a los fotógrafos que intervinieron en ella, ¿no? Tenemos aquí cuánto se le pagaba a un fotógrafo. La penitenciaría no tenía un fotógrafo, digamos, un espacio para la fotografía ni a una persona que se le pagaba. Se tercerizaba este servicio y también enviaban, como les decía, desde los tribunales de las provincias, las fotografías de los reos, ¿no? Como pueden ver aquí, esta fotografía, ¿no? Mencionan Ayacucho, fotografía tomada en Ayacucho el 25 de junio por el fotógrafo Sixto de la Barra, ¿no? Entonces, aquí Félix Salazar es un fotógrafo de manera temporal del panóptico, ¿no? Y también tenemos otra fotografía que enviaron de Arequipa, de Max de Vargas, ¿ok? Ay, perdón. Bien, para el siglo XX, ¿no? Digamos, desde 1863 en adelante, hay registro de los presos, de los penitenciados, ¿no? A través de estos documentos, pero el archivo del Ministerio de Justicia, que dentro de una sección está también la parte de la Penitenciaría de Lima, es un océano de documentos. Aún hay mucho por trabajar. Hay una sección de los talleres. Quien ya ha empezado a trabajarlo eso es el historiador Carlos Aguirre, ¿no? Los talleres que se implementaron, las imprentas, la producción impresa de libros, ¿no? En la penitenciaría. Entonces hay registro, hay mucho material todavía por procesar, por investigar, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver ya que para el siglo XX empieza el registro dactilográfico, ¿no? De los penitenciarios, ¿no? Con la estampa de la mano, de los dedos, ¿no? Entonces, esto era importante, llevar el control de estos registros, tener un orden, ¿no? Digamos, habían también para el siglo XX comisiones de médicos especializados
en analizar al delincuente desde la psiquiatría, ¿no? A través de sus rasgos físicos, ¿no? A través de sus huellas. Entonces, por eso también era importante tener estos registros, porque paralelo a esta implementación de la penitenciaría, que no es una obra que arranca en el 1862 y todo es perfecto, no, es todo un proceso, ¿no? Que recién en el 20 empieza a modernizarse también por lo que está sucediendo fuera, ¿no? Del país, que están importando estos nuevos usos de la tecnología, ¿no? Entonces, paralelo a ello, la penitenciaría también se va adecuando a esto. Y tenemos aquí una estadística general, ¿no? Que es de una memoria también, de la memoria de justicia, ¿no? De 1897 a 1898. Bien, aquí esto es interesante, ¿no? Porque nos permite ver un panorama pequeño, ¿no? De cómo era la distribución, ¿no? ¿Qué delitos, o sea, los penitenciarios, por qué delitos fueron enviados a la penitenciaría de Lima, ¿no? Y vemos que nuevamente el delito de homicidio es el que encabeza la lista, ¿no? Violación y robo, ¿no? Homicidio frustrado, uxoricidio, ¿no? Entonces, también vemos nuevamente la clasificación por razas: blanca, negra, india, otras razas. Dentro de las de otras razas estaba consignado los asiáticos, ¿no? A los que ellos también decían amarillos, ¿no? El estado civil de los penitenciados, ¿no? La mayoría eran solteros, ¿no? También habían casados, habían viudos. La nacionalidad, o sea, también habían extranjeros, pero obviamente la mayor parte eran peruanos, ¿no? Y quienes seguían a los peruanos eran los chinos. Recordemos que desde 1849, el Perú, debido al guano, empieza también, y a las haciendas costeras, empieza el proceso de importación de chinos culíes al país, ¿no? Entonces, que viene a reemplazar la mano de obra esclava. Recordemos que en 1854 se da la abolición de la esclavitud en el país, ¿no? Entonces, los asiáticos, los chinos traídos, vienen a reemplazar esta mano de obra y también comienzan a tener un poco de visibilidad en estos documentos, en estos expedientes judiciales, no solamente en Lima, también en provincias de la costa, por ejemplo, en Trujillo, en el valle cerca de Trujillo, hay una variedad de casos de asiáticos, de chinos, que están metiéndose también en problemas legales, ¿no? Y por ende son muchos de ellos sentenciados y también enviados a la penitenciaría de Lima, ¿no? También hay alemanes, hay argentinos, hay chilenos, ecuatorianos, colombianos, italianos, norteamericanos, ¿no? En esta penitenciaría. Y tenemos los tribunales de justicia que eran enviados, ¿no? La mayor parte, como yo les indiqué, eran de Lima, ¿no? También está de Trujillo, ¿no? 36. Entonces, vamos a regresar. Entonces, como ustedes a lo largo de esta exposición han podido ver, la Penitenciaría de Lima nace con un proyecto reformador, ¿no? De convertir al delincuente en un ser útil para la sociedad, ¿no? De ya no castigar el cuerpo o vengar, ¿no? A través del cuerpo, de las obras públicas, ¿no? Pero la penitenciaría, para que se ejecute, tiene medio siglo, ¿no? Estamos hablando desde 1821, en que se da la proclamación de la independencia del Perú, ¿no? El 28 de julio de 1821, y ahí arranca un periodo de crisis social, de crisis económica, de crisis política, ¿no? Que se va a ver reflejado en el tema social, ¿no? Había un desorden, la independencia produjo devastación económica. Las haciendas fueron saqueadas, los esclavos se sintieron, libres. El decreto que emite don José de San Martín, en que disponía que todos los nacidos a partir de 1821 eran libres, y posteriormente un decreto de 1824 de Simón Bolívar, en que disponía la variación de dominio del esclavo, de
del esclavo de su amo hacia otro amo que él gustase. Entonces va un poco a, digamos, a convulsionar el tema, el orden social establecido, ¿no? Paralelo a ello, la crisis política sucedieron después de Bolívar, viene la era del caudillismo, ¿no? La falta de legitimidad del poder, de representación política, de inestabilidad política. Entonces, todo eso va a causar este desorden social que se va a ver reflejado en los crímenes, ¿no? Y al no tener una solución, entonces traen de regreso a estas instituciones como el Tribunal de la Acordada, ¿no? Como ya les había, o a las penas severas, ¿no? Para tratar de reprimir el delito, ¿no? Entonces, es así que transcurre toda esta mitad del siglo XIX y llegamos pues a la era del guano, como les indiqué, había bonanza económica, pero también había la voluntad de modernizar, de convertir al país en un Estado-nación, ¿no? Entonces, descentralizar también digamos, el control, ¿no? Entonces, la penitenciaría se va a llevar a cabo también en un proceso de liberalismo, ¿no? Político. Entonces, todo esto, y también de las ideas foráneas, de las ideas de los Estados Unidos, de Europa, de lo que se venía haciendo. Entonces, el Perú estaba, digamos, preparado, eh, pero fue todo un proceso. O sea, al inicio hubo problemas y, bueno, el historiador Carlos Aguirre señala de que fue un fracaso lo de la penitenciaría de Lima, ¿no? Incluso en la actualidad, se puede ver por la televisión, por las noticias, por los diarios, que muchas de las cosas que sucedían hace 200 años, o estamos hablando de la época colonial, pero incluso a partir de la penitenciaría, se repiten actualmente, ¿no? Entonces, no entendemos un poco cuál es el origen de todo esto, ¿no? Entonces, ahora creo que espero que con esta exposición haya tratado de dilucidar un poco, acercarnos un poco a la construcción o cómo se lleva a cabo la construcción de la penitenciaría de Lima, ¿no? Y que va de la mano, obviamente, los dispositivos legales de entonces, estamos hablando hasta 1862, eran dispositivos legales coloniales, 7 partidas, novísima de recopilación de leyes indias, entonces no había la pena de penitenciaría en esos dispositivos. Presidio, obras públicas, pena de muerte, ojo, la pena de muerte sigue vigente hasta 1860. Entonces, cuando se da la abolición de la pena de muerte, la única victoria es por el delito político, la abolición de la pena de muerte por ese delito. Entonces, es todo un proceso, ¿no? En que se va a construir este recinto y en la época en que se construyó, en que se inauguró, en que se albergó a los primeros reos, fue uno de los más, digamos, significativos, o sea, fue una obra monumental. Según Paz Soldán, refería que era la mejor de Sudamérica. Entonces, hay que entender, ¿no? Hay que estudiar a la penitenciaría como este espacio arquitectónico, pero también este rol social que va a cumplir con, ¿no? Valga la redundancia, con la sociedad. Bueno, eso es todo cuanto yo quería transmitirles y les agradezco que me hayan podido escuchar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Diego. Tenemos asistentes aquí en la plataforma Zoom y también en el Facebook Live. Agradecer los buenos comentarios también de los alumnos hacia su ponencia. Hay una sola pregunta que sí la hemos considerado, es sobre la población femenina, en este sentido, porque vemos que todo está en masculino, pero quisiera quizás darle unos alcances. Sí, claro, por supuesto. Tanto en las cárceles públicas o los centros de seguridad públicas tanto de provincias como capital, habían celdas para varones y celdas para mujeres, ¿no? Digamos, como ya les indiqué, estos centros eran para centros de detención, más no de castigo. El reo estaba ahí mientras esperaba la condena de su juicio, ¿no? El final de su juicio. Pero durante el periodo colonial, las mujeres se veía, digamos, a los crímenes que cometían las mujeres como un acto, digamos, que no fue, que
las mujeres eran destinadas a los hospitales, eran destinadas a los conventos religiosos, ¿no? Para, para convertirlas, digamos así, ¿no? Entonces, cuando se da la construcción de la penitenciaría, también hay mujeres, hay un libro en el archivo de mujeres, pero no hemos tenido ninguna foto de ellas, ¿no? Entonces, hay mujeres que son sentenciadas por homicidio a sus parejas, por homicidio también a sus hijos, por robos, ¿no? Pero en mayor parte son por homicidios. Entonces, hay estudios incluso de mujeres criminales. Carlos Aguirre también ha publicado un estudio sobre las mujeres, ¿no? Entonces, la proporción, digamos, a comparación de los hombres es mínima, ¿no? El criterio para juzgar a una mujer era totalmente diferente al criterio de un hombre, ¿no? Se creía que ella actuaba de forma involuntaria, ¿no? Que era un problema de su, entre comillas, de su sexo. Entonces, así era visto cometer un crimen por una mujer en ese entonces. Pero sí hay mujeres reas en la penitenciaría de Lima. ¿Por qué? Porque he visto un libro completo. Lamentablemente no hay un registro fotográfico, pero sí está el registro documental del ingreso de estas mujeres, ¿no? Entonces, pero es mínima, ¿no? Perfecto, profesora, muchísimas gracias por tu respuesta. Y aclararle a los asistentes que quizás no han tenido el tiempo, la propia época, el uxoricidio era un delito, como decir, entre esposos, entre parejas, lo que podría llamarse un feminicidio íntimo en estos tiempos, sino que fue derogado en el código anterior. En el código actual de 1991 no tenemos el uxoricidio, tenemos otro tipo de delitos. Sí, sí, en efecto, también usan el término conyugicidio en los libros. Entonces pude ver ambos términos, ¿no? Y bueno, como es una transcripción, traté de guardar la palabra original, ¿no? Que fue con la que mayor frecuencia me encontré, ¿no? Que es el término uxoricidio, sí. Sí, los abogados que nos dedicamos a penal, sí, también manejamos ese concepto histórico que es el uxoricidio. Ah, Muy agradecidos, profesora Dieguez Deza, usted está inaugurando este ciclo de conferencias, darles nuestro reconocimiento a vuestra profesión, a vuestra trayectoria académica y de investigadora, y felicitarla nuevamente por esta ponencia que usted ha brindado el día de hoy. Un saludo cordial desde la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, y esperamos poder contar quizás en otro debate académico histórico con su participación. no, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. muy buenas noches con todos. Muy buenas noches.